Sucedió a las 9:06 a.m., justo después de haberme servido mi segunda taza de café. Ethan, ¿puedes pasar a la oficina de Martin un momento? Vanessa de RRHH. Estaba rígidamente parada afuera de mi cubículo, con la voz entrecortada e ilegible. Supe que algo iba mal en el segundo en que la vi. RRHH. No hace visitas sin previo aviso a menos que haya malas noticias. Dejé el café, alisé el frente de mi camisa y la seguí sin decir palabra. Martin no levantó la vista cuando entré. Simplemente señaló la silla frente a él como si fuéramos viejos amigos almorzando. Gracias por venir, dijo, como si tuviera otra opción. Iré directo al grano. Debido a los esfuerzos de reestructuración en curso, su puesto está siendo eliminado a partir de hoy. Parpadeé una vez. Ni agradecemos sus contribuciones, ni esto no es un reflejo de su trabajo. Solo un corte quirúrgico limpio tras 17 años de lealtad. Vanessa deslizó un sobremanila sobre la mesa. Documentación de indemnización, cláusulas de NDA. Un folleto para consejería de apoyo emocional. Como si un folleto impreso pudiera tapar el agujero que abrían en mi vida. Tendrá 30 minutos para recoger sus cosas, dijo. Martin todavía no me había mirado a los ojos. Esto no es personal, añadió secamente, como si eso lo hiciese mejor. Asentí una vez, sin confiar en mí mismo para hablar. La ira habría sido fácil. También lo sería la indignación, pero había aprendido hace mucho tiempo que esas emociones eran regalos que no le dabas a gente como Martin. Me levanté, metí el sobre bajo mi brazo y salí sin decir una palabra. De vuelta en mi escritorio, la gente fingía no darse cuenta. Los jóvenes a los que había asesorado estaban repentinamente fascinados por sus teclados. Mi cactus se inclinó ligeramente hacia la ventana. Ajeno. Empaqué lento, deliberadamente. Taza, cargador, foto enmarcada de Emma y yo de su 5º cumpleaños. Ahora estaba en la escuela secundaria. Cada artículo tenía un peso. 17 años. Pasé por la puerta de Martín al salir. No se despidió. Ni siquiera lo fingió. Solo me vio irme como si se estuviera asegurando de que no me llevara una grapadora. Pero no me llevé nada ese día, porque ya tenía todo lo que necesitaba. Pensaron que este era el final. No lo era. Era solo el principio. 6 meses antes estábamos dando vueltas por el desagüe. Ingresos un 40% menos. Obligaciones de deuda apilándose como fichas de póker en una mala mesa. La junta directiva estaba nerviosa. Los proveedores estaban endureciendo los términos, y nuestra línea de crédito se reducía cada semana. Yo era el único que parecía darse cuenta de que ya estábamos en números rojos. Martin seguía diciendo, turbulencia temporal. Su solución, cambios de marca llamativos, lemas vacíos, una nueva app que nadie pidió, pero había visto los números reales, porque yo era quien los ejecutaba. Y no mentían. Comenzó con una hoja de cálculo que construí fuera de horario, haciendo referencias cruzadas de cada gasto de los últimos 24 meses. Beneficios de oficina, licencias de software infrautilizadas, honorarios de consultoría que se habían inflado sin justificación. Vi patrones que nadie más notó, o tal vez no quiso. Teníamos 3 divisiones haciendo el mismo trabajo con diferentes nombres, contratos de 6 dígitos con proveedores que no habíamos revisado en años. Me quedé hasta tarde durante semanas, cenando en máquinas expendedoras y ejecutando modelos financieros hasta las 2 a.m. No estaba tratando de ser un héroe. Simplemente no podía ver la casa incendiarse mientras todos los demás echaban gasolina. Lo que construí no era ostentoso, sin trucos de marketing viral, sin lanzamientos de productos innovadores, solo un camino silencioso y brutal hacia la solvencia. Eliminar las redundancias, liquidar a los que no rinden, renegociar los contratos y vender los bienes inmuebles comerciales que ya no necesitábamos. Dolería, pero funcionaría. Se lo presenté a Martin en una reunión privada. Escaneó el resumen y luego lo hizo a un lado. Esto es pesimismo y tristeza, dijo. Necesitamos optimismo ahora mismo, no austeridad. Salí de la habitación desinflado, pero no derrotado. Porque 2 semanas después, la junta directiva se involucró, y de repente Martin estaba llamando a mi plan una estrategia interna convincente. La recuperación comenzó silenciosamente. Los gastos disminuyeron. El flujo de caja se estabilizó. Para el segundo trimestre, estábamos de nuevo en números negros. Todos vitorearon. Los medios lo llamaron un milagro. Martin se paró en el escenario en la reunión general, recitando palabras de moda como visión y liderazgo. Mi nombre no apareció ni una sola vez. Eso estaba bien. No estaba buscando un foco de atención. Pero sí guardé copias. De todo. Hojas de cálculo, historiales de versiones, correos electrónicos, notas de reuniones. Porque algo en la forma en que Martin sonrió demasiado cuando dijo, lo hicimos,
Me dijo que no había terminado. Y no creo en los milagros. Creo en las matemáticas. No sucedió todo de repente. Ese es el truco con el colapso financiero. Se arrastra. Primero, fue un pago atrasado a un proveedor achacado a una falla del sistema. Luego vino el bono salarial retrasado, la expansión detenida, el silencio cortés cuando alguien preguntó sobre las proyecciones trimestrales. Supe que algo andaba mal el día que vi un memorando interno que clasificaba un gasto de marketing de 2,1 millones como misceláneo. Misceláneo. Esa era la palabra que usaban para ocultar el pánico. Indagué esa noche. Saqué 5 años de informes financieros, libros de contabilidad de proveedores y presentaciones de proyectos de capital. No era bonito. Lo que encontré fueron heridas sangrantes que el liderazgo se negaba a vendar. I+D había triplicado su gasto desde el último lanzamiento de producto, sin nada que mostrar más que vaporware y palabras de moda. Las bonificaciones ejecutivas estaban aumentando incluso cuando los ingresos disminuían. Habíamos abierto 2 oficinas satélite para visibilidad estratégica, pero ambas estaban quemando efectivo sin generar un solo contrato nuevo. Mientras tanto, Martin volaba en clase ejecutiva para hablar en conferencias, donde nuestro nombre apenas era una nota al pie. Los números no solo eran malos, sino deshonestos. Así que construí un libro mayor maestro. Cada dólar, cada discrepancia, cada pecado silencioso enterrado en pronósticos optimistas. No le dije a nadie, aún no, porque había visto lo que le sucede a los mensajeros. A Martin no le gustaban las malas noticias, especialmente no de alguien que no pudiera citar a Simon Sinek. Pero ya no se trataba de impresionarlo, se trataba de supervivencia. La compañía estaba con soporte vital y nadie quería decirlo en voz alta. Todas las noches, trabajaba hasta muy tarde. No estaba tratando de salvar mi trabajo, estaba tratando de salvar el de todos. Los becarios, el personal de menor rango, las madres solteras en la nómina que no sabían que el bar de aperitivos de la oficina costaba más que su estipendio para el cuidado infantil. Alguien tenía que encarar la verdad, y la verdad, en este sitio, era radioactiva. Aún así, seguí adelante, silenciosamente, cuidadosamente, porque alguien tenía que saber dónde estaban enterrados los cuerpos antes de que pudiéramos empezar a desenterrarlos. Y yo ya tenía la pala. Reservé la sala de conferencias yo mismo. Martín no supo que la reunión se acercaba hasta que la invitación llegó a su calendario con un asunto que simplemente decía, propuesta urgente. Imprimí un informe de 34 páginas. Lo encuaderné, lo etiqueté, y coloqué una copia en cada asiento antes de que él entrara. Cuando llegó, con un café con leche en la mano, levantó una ceja. No estás en mi calendario esta semana. Ahora sí, dije. Y abrí la primera diapositiva. Lo guié a través de ella, línea por línea. No la versión diluida para relaciones públicas, sino la realidad. Redundancias de departamento, instalaciones que no necesitábamos, licencias de software que habíamos pagado 3 veces. Le mostré cómo podíamos vender activos de bajo rendimiento y arrendar espacio. Cómo podíamos recortar I+D en un 40% sin tocar el único proyecto que realmente podría dar resultados. No fui amable. No teníamos tiempo para ser amables. Martín hojeó las primeras páginas, luego se recostó en su silla. Esto es un poco extremo. También lo es la quiebra, respondí. Golpeó la mesa con su bolígrafo, mirando su reloj. ¿Quieres que vaya a la junta con esto? Asentí. No vamos a salvar esta compañía pretendiendo que todo está bien. Así es como mantenemos las luces encendidas. No habló durante un rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era queda. Tienes razón con los números, admitió. Pero si esto se filtra, si la gente empieza a hablar de despidos o cierres, hundiremos la moral. Los inversores entrarán en pánico. Entonces no lo filtres, dije. Asúmelo. Silenciosamente. Y déjame ayudar. Dudó. Luego asintió una vez. Bien, lo intentaremos a tu manera. Pero esto se queda entre nosotros. Debería haberlo sabido entonces, que cuando alguien dice entre nosotros, lo que realmente quiere decir es, tuyo si falla, mío si funciona. Pero no estaba pensando en el mérito. Estaba pensando en la nómina, la confianza de los proveedores y en mantener la empresa solvente más allá del próximo trimestre. Le entregué la unidad USB con el plan completo. Se la deslizó en el bolsillo sin mirar. Esperemos que esto funcione, dijo. Ya sabía que funcionaría. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era hasta dónde llegaría para fingir que todo era idea suya. Para el segundo trimestre, los números se habían estabilizado. La deuda con los proveedores había bajado. El flujo de caja había subido, y los inversores estaban, tentativamente, sonriendo de nuevo. El plan de supervivencia estaba funcionando. Habíamos recortado grasa sin desangrar talento, cerrado 2 ubicaciones redundantes
y trasladado 5 sistemas heredados a un modelo de nube que redujo nuestros gastos generales en un 22%. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, me senté en la parte de atrás de un auditorio lleno, viendo a Martín de pie bajo un foco y diciendo: esta compañía no necesitaba un milagro, necesitaba liderazgo. El aplauso fue atronador, demasiado elevado, especialmente considerando que el hombre en el escenario no había abierto una sola hoja de cálculo en 6 meses. A la prensa le encantó. Business Insider publicó un perfil: el CEO que capeó la tormenta. Martin sonrió en las fotos, con las manos entrelazadas en esa pose practicada de líder humilde. Dejó caer frases como: fue una cuestión de enfoque y ejecución, y tomé algunas decisiones difíciles, pero los resultados hablan por sí solos. Nunca mencionó el plan por su nombre. Nunca me mencionó. Ni una sola vez. Al principio me dije que no importaba. No estaba en esto por los titulares. Tenía un trabajo que hacer. Pero luego vino el boletín interno, su cita al frente y en el centro. Luego vino el anuncio de la junta directiva sobre un nuevo grupo de trabajo de innovación que le reportaría directamente a él, una idea que había presentado 6 meses antes. Y luego llegaron los correos electrónicos, largos hilos en los que solía estar en copia, ahora sin mi nombre. Reuniones de estrategia programadas sin mí. Un cambio lento que no se sentía como una reestructuración. Se sentía como ser borrado. Traté de ignorarlo. Me dije que no estaba aquí para construir un legado. Solo un futuro habitable para las personas que mantenían el lugar en funcionamiento. Pero tarde en la noche, en la oficina después de que todos los demás se habían ido a casa, me quedaba mirando la pizarra llena de proyecciones, y sentía que algo amargo se hinchaba en mi pecho. Él había tomado todo lo que construimos, y lo había pulido en una nueva versión de sí mismo. Él no necesitaba la verdad. Necesitaba una narrativa. Y yo ya no era parte de ella. Comenzó con un inicio de sesión fallido. Intenté acceder a la herramienta de previsión presupuestaria que había creado yo mismo. Y el sistema me rechazó. Credenciales de usuario no reconocidas. Restablecí la contraseña. Mismo resultado. Envié un ticket a IT, de baja prioridad, por si acaso era un fallo. No lo era. Un día después, los registros de acceso a archivos mostraron que mis derechos de administrador habían sido revocados. Silenciosamente. Sin anuncio. Sin explicación. Simplemente, desaparecido. Luego vino el calendario del proyecto. Las reuniones que había creado ahora eran propiedad de otra persona. Listas de invitados recortadas. Mi nombre se desvaneció. El pasante de finanzas que capacité el verano pasado de repente estaba dirigiendo revisiones que yo solía presidir. Dejaron de pedirme mi opinión. Luego dejaron de contarme algo. Fui a la oficina de Martín un jueves por la tarde. El pasillo tranquilo, su puerta abierta como un desafío. Levantó la vista con su habitual calma engreída. «Ethan, ¿todo bien? Dímelo tú», dije, cerrando la puerta tras de mí. «Me están excluyendo de las herramientas que creé, los proyectos que dirigí y los sistemas de los que sigo siendo responsable. ¿Qué está pasando?» Martín se reclinó en su silla, juntó los dedos como si estuviera a punto de dar una charla TED. «Estamos en medio de una realineación estratégica», dijo. «Nueva estructura organizativa, nuevos flujos de trabajo. No es nada personal. ¿De verdad? Porque se siente quirúrgico», dije yo. «Se siente como si reescribieras la historia y te aseguraras de que no tenga un bolígrafo». Él sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Estamos reestructurando para ser ágiles, Ethan. Aplanando las jerarquías. A la Junta le encanta lo que hemos hecho. Están presionando para que haya equipos más ágiles y una propiedad más amplia. Todavía sigues aquí. Todavía eres valioso. Entonces, ¿por qué me siento como un fantasma?» Martín suspiró, como si esta conversación le aburriera. «Le estás dando demasiadas vueltas. Tal vez deberías tomarte un tiempo. Recarga las pilas. Tu agotamiento se ha estado notando». Gaslighting. Simple y puro. Salí de su oficina y fui directo a mi escritorio, donde un administrador de IT estaba desactivando mi vieja laptop y dejando una nueva. Borrón y cuenta nueva. Sin archivos antiguos. Solo una pantalla de bienvenida y un mensaje sutil. «Ya no perteneces aquí». Me querían invisible. Pensaron que me desvanecería en silencio. Una reliquia de la crisis que habían renombrado como un triunfo. Pero no iba a ir a ninguna parte. Todavía no. Porque los fantasmas tienen la memoria larga. Y apenas estaba comenzando. De vuelta al presente. La oficina se sentía más tranquila de lo normal, como si supiera algo que yo no. Me senté en mi escritorio mirando el cursor parpadeante en un correo electrónico a medio escribir cuando la voz de Vanessa interrumpió por encima de mi hombro. «Martin necesita verte». Sin una sonrisa. Sin inflexión.
Solo una frase que había ensayado en el camino. La seguí por el pasillo, pasando a compañeros de trabajo que fingían no mirar, pero cuyos ojos se movieron lo suficiente como para registrar lo que sucedía. Conocía bien esa caminata. Había escoltado a otros por ella en tiempos mejores. Simplemente nunca esperé ser yo quien estuviera al final. Martin no se levantó. Solo hizo un gesto hacia la silla como siempre hacía cuando daba noticias que no quería asumir. Vanessa tomó asiento junto a él, abriendo una carpeta delgada como si fuera un miércoles cualquiera. Debido a la reestructuración departamental y la repriorización estratégica, su puesto está siendo eliminado, con efecto inmediato, sin mirar a los ojos, sin explicación, solo una pequeña frase pulcra diseñada para sonar neutral mientras corta profundamente. No dije nada. Martin se aclaró la garganta. Agradecemos tus contribuciones, Ethan. Verdaderamente. Pero es hora de tomar una nueva dirección. Asentí una vez. No porque estuviera de acuerdo, sino porque me negué a darle la satisfacción de una reacción. Vanessa deslizó un sobremanila sobre la mesa. 2 meses de indemnización por despido, cláusulas de confidencialidad. El guión habitual. Mi firma era lo último que necesitaban. De vuelta en mi escritorio, el silencio zumbaba en mis oídos. Algunas miradas de los empleados más nuevos, rápidamente retiradas. La mayoría no conocía el papel que había desempeñado en la supervivencia de la compañía. O tal vez sí lo sabían, y simplemente aprendieron lo que eso me consiguió. Empaqué mis cosas con el cuidado de alguien que envuelve cristal. Cada artículo una pequeña traición. La foto de mi hija, la taza del año en que entramos en la lista Fastest Growing de Forbes, el cuaderno con 2 años de notas al margen, y trucos para ahorrar costos que nadie más vio. Martin estaba de pie fuera de su oficina cuando yo pasé por allí, todavía sin contacto visual alguno. Solo la postura de un hombre que observa cómo un problema se soluciona solo. Entré en el ascensor, presioné el botón del vestíbulo y no miré atrás siquiera. Pensaron que me habían silenciado por completo. Me borraron. Pero de lo que no se dieron cuenta es de que no me fui con las manos vacías. Me fui con todo lo que de verdad importaba. Y estaban a punto de descubrirlo muy pronto. No me fui a casa todavía. Todavía no. Conduje directamente a una unidad de almacenamiento a 12 millas de la oficina, donde guardaba copias de seguridad de las cosas que nunca confié que estuvieran en los servidores de la compañía. La puerta se enrolló con un gemido metálico. Y entré en el espacio fresco y seco que olía a cartón viejo y a hormigón. Desde la esquina trasera, saqué un contenedor de archivos de plástico etiquetado, solo como contingencias del tercer trimestre. Dentro había copias impresas, unidades encriptadas y una tableta con un archivo reflejado de cada documento que alguna vez toqué. Pensaron que era una criatura de costumbres. Lo que no sabían era que mi costumbre era la preparación constante. Cada correo electrónico, cada presentación de diapositivas, cada versión del plan de recuperación financiera, con metadatos que muestran mi autoría, marcas de tiempo e historial de edición. Copias del rechazo inicial de Martin. Demasiado negativo. No está alineado con los mensajes de la marca. Sus palabras reales, guardadas como archivos PDF. Luego sus comentarios posteriores. Gran visión estratégica. Exactamente la dirección que necesitamos. Solo que esta vez, mi nombre fue borrado por completo de la versión final. Lo tenía todo guardado. El plan original. Las ediciones. La cadena de correo electrónico donde había propuesto vender los centros logísticos subutilizados, 3 meses antes de que Martin lo anunciara como su realineación operativa visionaria. Incluso el resumen de la reunión de la Junta, donde reclamó la autoría mientras yo estaba sentado en la tercera fila con la boca cerrada. Pero no estaba enojado ya. Ya no. La ira es ruidosa y desordenada. Lo que sentí era más frío. Más agudo aún. Quirúrgico, de vuelta en casa, subí los archivos a una bóveda segura en la nube. Luego hice 2 unidades duplicadas. Una cerrada con llave en el cajón de mi escritorio, la otra enviada por correo a mi abogado con instrucciones de que solo la abriera si desaparecía, moría o me desesperaba. Ya no confiaba en el sistema para nada, pero confiaba en la evidencia que tenía, y tenía suficiente para hundirlo sin dudar. Martin pensó que se había deshecho de mí, que me desvanecería en el silencio de LinkedIn y encontraría algún nuevo trabajo de analista a la mitad del salario. Pero no estaba interesado en recuperarme de esto. Estaba interesado en la verdad ante todo, en las consecuencias que tendría, en asegurarme de que el hombre que construyó su carrera sobre mi trabajo se atragantara con la historia que había tratado de robarme. Despidieron al tipo equivocado en esta ocasión, y ahora tenía pruebas irrefutables. Debería haberme alejado sin más. Ya tenía suficiente para quemar la reputación de Martin hasta las cenizas más profundas. Pero algo me picaba en la parte posterior de la mente, una inconsistencia que no podía sacudir de ninguna manera. Las bonificaciones, claro. Cuando recortamos los gastos en todos los ámbitos,
Se suponía que no se tocaría la compensación ejecutiva en absoluto. Fue congelado por orden del Consejo. Sin embargo, en el informe final del Q3 de Martin, allí estaba una partida etiquetada como «Incentivos de liderazgo estratégico», rellena con 6 ceros y enterrada bajo gastos administrativos generales. No tenía sentido. Así que hice lo que siempre hago cuando algo no cuadra. Seguí los números. Saqué versiones archivadas del sistema financiero interno de la compañía. La mayoría de la gente no sabía que todavía se podían acceder a los registros con la clave de sesión correcta y un poco de delicadeza. Lo hice. Y lo que encontré no fue solo avaricia corporativa. Fue un engaño deliberado. El mismo proveedor fantasma apareció una y otra vez. Brightwave Consulting. Descripciones vagas como conocimientos del mercado y auditorías de cultura, siempre justo por debajo del umbral que desencadenaba revisiones internas. Los pagos habían comenzado pequeños. 18, 0 aquí, 22, 500 allá. Luego se inflaron. Un trimestre casi 400, 0, fueron a Brightwave. Rastreé el registro a través de un rastro digital de migas de pan. La dirección comercial era un apartado postal en Nueva Jersey. El director listado, Elliot Cran, el cuñado de Martin. Recordé el nombre de una fiesta de Navidad hace años. Un tipo con cabello engominado y risa falsa. Saqué todo. Aprobaciones de pago, números de ruta, facturas firmadas con lenguaje estándar y registros de calendario que mostraban reuniones a puerta cerrada entre Martin y los consultores. Era una operación de lavado de dinero. Legítima en el papel, fraudulenta en la práctica. Dinero desviado de los presupuestos operativos, canalizado a través de lazos familiares y luego disfrazado como gasto de innovación. No fue solo traición. Fue malversación de fondos. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, pensando en todas las personas despedidas bajo la apariencia de austeridad, acerca de los pasantes que dejaron ir para reducir costos, los planes de contratación estancados, la línea de desarrollo congelada. Mientras tanto, Martin y su cuñado estaban robando ganancias de la cima como si fuera un juego. No estaba enojado. Había superado el enojo. Ahora era propósito. Enfoque. Era hora de descorrer el telón. Y sabía exactamente por dónde empezar. Creé la cuenta de correo electrónico en un servidor privado, enrutado a través de una granja VPN, anonimizado de 6 maneras desde el domingo. No iba a permitir que rastrearan esto hasta mí. Todavía no. La línea de asunto decía: urgente. Irregularidades financieras vinculadas a la actividad ejecutiva. Adjunté 3 documentos saneados. Un libro mayor que muestra el calendario de pagos de Brightwave. Un organigrama redactado que vincula a Elliot Crane con Martin por relación familiar, y un segmento recortado de una revisión presupuestaria que entraba en conflicto con la propia directiva de congelación de compensación de la Junta. Lo justo para sacudir las bisagras sin volar la puerta. Lo envié a 3 personas. El jefe de auditoría, un miembro retirado de la Junta con reputación de integridad, y el presidente del comité de compensación. Entonces esperé. No tomó mucho tiempo. Por la mañana, los rumores habían comenzado. Un registro de alineación ejecutiva, programado apresuradamente. Una llamada de Zoom, solo para la Junta. 2 eventos del calendario desaparecieron del calendario público de Martin, reemplazados por sesión confidencial. Un analista de recursos humanos en quien confiaba me reenvió una captura de pantalla. Martin caminando solo en su oficina, con los ojos salvajes, las mangas arremangadas. La mirada de un hombre que acababa de escuchar a alguien llamar al armario donde vivían todos sus esqueletos. En Slack, los canales del equipo de finanzas quedaron inquietantemente en silencio. Las bromas en el bebedero se acabaron. Alguien publicó un GIF de una habitación en llamas. Fue eliminado en minutos. Al día siguiente, vi que la filtración llegaba a la superficie. Un memorando interno, vago y corporativo. Se ha contratado a una firma externa para ayudar con la revisión de la integridad de los sistemas financieros. Seguimos comprometidos con la transparencia. El teatro corporativo de siempre. Pero reconocí la señal. Pánico. Martin estaba en espiral. Empezó a aparecer en las reuniones 15 minutos antes. Sus respuestas en los hilos de toda la compañía se volvieron inusualmente prolijas. Incluso celebró un ayuntamiento improvisado, algo que nunca hizo a menos que tratara de reescribir una narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. Estamos entrando en un nuevo capítulo, dijo, tratando de sonar visionario. Pero sus ojos seguían mirando hacia la parte trasera de la habitación. La forma en que la presa busca movimiento entre la maleza. No sabían quién había enviado el mensaje. Todavía no. Pero las paredes se estaban cerrando. Y yo no había terminado. Había aflojado el primer ladrillo. Ahora iba a derribar toda la estructura, un movimiento silencioso y calculado a la vez.
Sabía que las cifras nunca serían suficientes por sí solas. No en un mundo donde el daño se mide en imagen. No en ética. La Junta ejecutaría su auditoría, seguro, pero si quería que la verdad prevaleciera, necesitaba que el público también la viera. Fue entonces cuando llamé a Claire Jensen, reportera senior de investigación en Financial Wire. Nos habíamos cruzado hace años cuando ella escribió una historia sobre denunciantes del sector tecnológico. En aquel entonces ella me dijo: si alguna vez te sucede a ti, llámame primero. Así que lo hice. Nos reunimos en un restaurante en la Ruta 43. Le deslicé una unidad flash a través de la mesa entre una taza de café negro y un muffin de arándanos a medio comer. Verificas todo antes de publicarlo, dije. Sin sesgos. Sin protección. Vas a donde te lleve la verdad. Ella no sonrió. Ella solo asintió y dijo: dame una semana. Mientras tanto, las grietas se ensanchaban. Después de la filtración anónima, la Junta autorizó silenciosamente una auditoría integral, pero la palabra integral llegó solo después de que la primera investigación revelara que las bonificaciones ejecutivas habían excedido los límites aprobados en un 38% durante 2 años. Alguien había falsificado hitos de rendimiento. Los informes de gastos no coincidían con los registros de viajes reales. Los contratos de Brightwave no se pudieron contabilizar en el sistema de adquisiciones. Cada inconsistencia apuntaba a Martin, y cada nuevo descubrimiento hizo que sus intentos de control de daños fueran más desesperados. Los empleados se dieron cuenta. Las facturas vencidas desde hacía mucho tiempo se pagaron repentinamente. Las congelaciones presupuestarias se revirtieron. HH comenzó a enviar encuestas de retroalimentación, como una empresa que intenta demostrar que todavía tenía alma. Pero nadie se lo creyó. El estado de ánimo en el edificio cambió de ansioso a sediento de sangre. Las mismas personas que solían asentir cortésmente en el pasillo, ahora susurraban en grupos junto a los ascensores. Los mismos ejecutivos jóvenes que se hicieron eco de las palabras de moda de Martin ahora estaban practicando la distancia prudente. Observé todo desarrollarse desde la distancia, todavía invisible, aún escuchando. Claire me envió un mensaje de texto 3 días después. Es peor de lo que pensaba. 3 otros proveedores fantasma. 2 con vínculos con cuentas en el extranjero. Le pregunté si podía probarlo. Sí, respondió. Pero debes estar preparado para lo que viene después. Estaba listo. Había pasado meses preparándome para esto. Pero Martin todavía estaba jugando a la política, aún apostando a que su imagen perduraría a la verdad. No se dio cuenta de que la casa ya ardía, y la auditoría estaba vertiendo más gasolina. Los resultados de la auditoría se publicaron un miércoles. La Junta programó una sesión de emergencia con el pretexto de alineación estratégica. Pero dentro de esa sala, la verdad estalló. El informe de la firma forense constaba de 93 páginas. Bonificaciones no autorizadas, contratos de proveedores falsos, reembolsos de gastos vinculados a vacaciones, disfrazadas de reuniones con clientes. Y en el centro de todo, Martin Crane, CEO y artífice de la supuesta recuperación milagrosa de la compañía. Las cifras no eran solo malas, eran delictivas. Los testigos me dijeron que Martin palideció a mitad de la presentación. Luego trató de culpar a un vicepresidente senior que había renunciado meses antes. Alegó ignorancia. Luego, falta de supervisión. Luego, mala higiene de datos, pero las firmas en los contratos eran suyas. Los correos electrónicos con frases de aprobación como «acelerar esto» y «mantengámoslo ajustado» eran suyos. Las empresas fantasma, registradas a nombre de familiares. Y el golpe final, una cadena de pagos conducía directamente a una propiedad de lujo que había comprado discretamente a través de un fideicomiso con el apellido de soltera de su esposa. A las 4 p.m., la junta directiva emitió un comunicado. Con efecto inmediato, Martin Crane ha dimitido como CEO por razones personales. Ningún agradecimiento. Ningún tributo. Solo una declaración corporativa envuelta en jerga legal. Pero todos sabían lo que significaba aquello. A las 6 p.m., se publicó la exposición de Claire. La caída del héroe de las finanzas, cómo Martin Crane fingió un cambio y saqueó su propia compañía. En cuestión de minutos, fue tendencia. Las pantallas se iluminaron en toda la compañía, los teléfonos zumbaron, los susurros se hicieron más fuertes, y el legado de Martin se derrumbó en tiempo real. Su rostro, una vez plasmado en folletos para inversores, ahora estaba junto a titulares sobre fraude, traición y negligencia de la junta directiva. La prensa, como buitres, circulaba. Los accionistas presentaron demandas. El valor de la compañía cayó un 11% en un solo día. Dentro de la oficina, la gente estaba atónita. No porque no sospecharan algo, sino porque realmente había salido todo a la luz, sin encubrimiento,
sin paracaídas dorado. Solo un hombre, despojado de poder, viendo cómo todo lo que construyó con crédito robado se desmoronaba a su alrededor. Y yo, me senté en mi porche con un café negro y sin remordimientos. El hombre que me había borrado de la historia acababa de ser eliminado de la compañía. No por rabia, no por escándalo, por la verdad, por la prueba, por los mismos números a los que pensó que nadie más prestaba atención. Resulta que sí, alguien lo hacía. La llamada llegó 2 días después de que la historia se publicara. Número oculto. Casi dejo que se fuera al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Señor Cole, soy Rebecca Lynn, presidenta interina de la Junta Directiva. No se anduvo con rodeos. Sabemos lo que hiciste. No la filtración, sino lo que construiste. El plan de recuperación, los sistemas, la transparencia, todo lo que Martín reclamó como suyo. Hubo una pausa. Evitaste que esta compañía se desplomara. Nos gustaría hablar contigo sobre tu futuro aquí. No respondí de inmediato. Nos reunimos en una sala de conferencias privada en el centro, sin prensa, sin HH, solo 5 miembros de la Junta, asesor legal y una silla con mi nombre en un cartel temporal. Lo expusieron claramente. Necesitaban a alguien que entendiera la compañía desde dentro, pero que tuviera la columna vertebral para desafiarla desde la cima. No una figura decorativa, no un reparador, un líder. Director de estrategia, dijo Rebecca, con el mandato de remodelar cómo pensamos, operamos y lideramos. Escuché. Luego deslicé una sola hoja sobre la mesa. Mis condiciones: autonomía, reporte directo a la Junta, autoridad presupuestaria independiente, poder de veto sobre la compensación ejecutiva, acceso completo a los sistemas financieros sin control de operaciones y sin manipulación. No iba a volver para ser amable. La sala quedó en silencio mientras leían. Algunas cejas se alzaron. Uno de ellos, un tipo mayor con gemelos con forma de caballeros de ajedrez, se rió entre dientes y dijo: «No está fanfarroneando». No lo estaba. Después de un largo silencio, Rebecca levantó la vista. Aceptamos. Unánimemente. Esa noche, me senté en mi coche fuera de la antigua sede, el mismo edificio del que había salido cargando una caja de cartón, invisible para las personas que había ayudado a salvar. Ahora regresaba no como empleado, sino como un ajuste de cuentas. No era venganza. No exactamente. Era recuperación. De trabajo. De voz. De propósito. No estaba allí para destruir. Estaba allí para reconstruir. Pero esta vez, en mis términos, lo primero que hice fue romper el silencio. Restablecí los foros abiertos, informes anónimos, memorandos de transparencia semanales que detallaban a dónde iba cada dólar, quién lo aprobó y por qué. No más contratos ocultos. No más proveedores fantasmas. Cada ejecutivo fue auditado. Cada gasto fue escudriñado. La mitad del equipo directivo renunció en el primer mes. La otra mitad fue reasignada, degradada o enviada a la banca indefinidamente. No lo hice por malicia. Lo hice con recibos. El pozo de los analistas, antes un cementerio de potencial, se convirtió en el centro neurálgico de la compañía. Despejé 2 oficinas esquineras, y las convertí en laboratorios de trabajo en grupo. Traje de vuelta a 3 jóvenes despedidos, y ascendí al único interno que una vez había corregido en silencio las matemáticas de Martin en una reunión, y había sido ignorado. Ahora ella dirigía las proyecciones para nuestras presentaciones ante la Junta. Reescribimos la base de código de la cultura, línea a línea. No más lemas vacíos ni palabras de moda estratégicas. Solo claridad, precisión, integridad. La ética no era una barra lateral, sino el producto. Hicimos imposible que se tomaran decisiones en las sombras. Si alguien quería poder, tenía que ganárselo con resultados, no con poses. La gente lo notó. Nuestras revisiones de proveedores volvieron con comentarios brillantes. La retención de clientes se disparó. Los inversores que antes enviaban correos electrónicos cautelosos, ahora solicitaban reuniones informativas en persona, e internamente, el lugar se sentía despierto de nuevo. No perfecto, pero honesto. Por primera vez en años podía sentir al caminar por los pasillos que la gente ya no tenía miedo. Mantuve una sola foto enmarcada en mi escritorio nuevo. No de Martin ni de la Junta, ni siquiera del logo de la compañía. Era una captura de pantalla de la hoja de cálculo original que inició todo. Borrador de reestructuración Buno. Nombre de archivo sin modificar. Etiqueta del autor: Ethan Cole. Algunos días, sorprendía a algún analista junior mirándola fijamente. Nunca lo expliqué. No necesitaba hacerlo. Ellos ya lo sabían. 3 meses después de la caída de Martin, Capital Weekly nos nombró una de las 10 compañías más resilientes del año. El artículo elogió el cambio, las reformas internas,
La renovada confianza entre los inversores y los empleados. Pidieron presentarme en un perfil. Sesión de fotos. Entrevista. El habitual despliegue de ejecutivo en ascenso. Su historia merece ser contada, escribió el editor. Queremos destacar al hombre detrás de la recuperación. Leí el correo electrónico 2 veces, y luego cerré mi computadora portátil. Nunca se trató de eso. No acepté la reunión. No necesitaba el reconocimiento. Ya había visto lo que sucede cuando alguien construye su legado sobre aplausos en lugar de acciones. No estaba persiguiendo un foco de atención, sino reparando algo que importaba. Y algunas cosas, las mejores, no necesitan titulares. Solo necesitan funcionar. El artículo se publicó igualmente. Una foto en ángulo alto del nuevo piso de nuestros analistas. Escritorios despejados. Pizarras blancas llenas de matemáticas reales en vez de declaraciones de misión. Ninguna foto mía. Solo una mención pasajera. La revisión interna del liderazgo fue dirigida por un antiguo analista financiero que ahora dirige la estrategia. Eso fue más que suficiente. Una tarde, me quedé hasta tarde después de que la mayoría se había ido. La oficina estaba tranquila, la ciudad afuera zumbaba con el suave caos de gente tratando de superar sus propias historias. Abrí el cajón de mi archivo, saqué la primera versión impresa del plan de recuperación, arrugada, garabateada y con la esquina doblada por el uso. El mismo documento que una vez deslicé sobre una mesa a un hombre que lo robó, lo marcó y trató de enterrarme con él. Lo enmarqué. Borde negro barato, nada elegante. Lo colgué cerca de la ventana detrás de mi escritorio, justo por encima del nivel de los ojos, y en el cristal pegué un solo post-it amarillo con 4 palabras en mi letra: nunca se trató de crédito. Y debajo de eso, una quinta: se trataba de hacer lo correcto. La mayoría de la gente no lo notó. Algunos sí. Se detenían, entornaban los ojos al marco, luego me miraban como si acabaran de resolver un rompecabezas silencioso. No lo expliqué, porque ya lo sabían. Y eso, después de todo, era suficiente. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.